general, ¿cierto? O sea, no, pues como que el objetivo no es como mucha fisiopatología, pues así súper a fondo, no sé qué, porque en realidad pues eso lo vemos en las clases, en las rotaciones, eso uno lo tiene en las notas, etcétera, pero la idea de hoy es como algo más práctico, algo pues que todos podamos como utilizar para el día a día, porque, o sea, sabemos que muchas amigas de nosotros siempre nos preguntan por, ay, tengo una infección urinaria, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? A mí me pasa mucho, mucho, mucho. Y muchas veces uno no tiene como en la cabeza inmediatamente como qué hacer. Entonces es la idea, listo. Dale. Bueno, entonces como les decía, ¿por qué es importante? Porque es un diagnóstico súper común, pues a las mujeres, una mujer en edad reproductiva, incluso también después de la menopausia y eso, o sea, en su vida mínimo le va a dar una hito, sí o sí. Pues eso nadie se salva, básicamente. En los hombres tiene una incidencia súper bajita, menos del 1%, porque ya sabemos pues que las mujeres tienen como más cercanía del tracto genitourinario a el tracto gastrointestinal, pues porque sí, porque el ano está mucho más cerquita y el perineo es mucho más corto, pues está más cerquita a la uretra y a la vagina, pues en general. Entonces, pues obviamente en los hombres es muy raro, es más raro, entonces, pues por eso nos importa tanto en gine principalmente. Es la complicación médica más frecuente en el embarazo, les da al 7 al 10% de las embarazadas y un tratamiento inadecuado tiene un alto riesgo de complicaciones tanto para el feto como para la mamá, pues y también en las mujeres no embarazadas. Entonces, pues como para repasar grande, súper mega grande la anatomía, porque de pronto hay algunos que están en primero, en segundo, que todavía no han visto, pues, bueno, en segundo sí lo ven, no, en primero, que todavía no han visto pues como endocrino y sí, creo que uno lo ve en endocrino. Entonces, pues grande está el riñón, en el riñón tenemos pues el parénquima que tiene los túbulos renales y todas las cosas pues que uno ve en fisiología y en anatomía. Después está la pelvis renal, que es como el inicio del uréter, porque ya viene, bueno, entonces la pelvis, que es como el inicio del uréter, que es como más grandecito, más amplio, como lo ven ahí. Después sigue el uréter, que es el tubito largo, largo, que conecta el riñón a la vejiga, y pues ya está la vejiga, donde ya sabemos que se almacena la orina, y después está la uretra, ¿cierto? Dale. Entonces, súper importante. La ITU la podemos dividir en dos, como grandes grupos. Una no complicada y una complicada. Una complicada va a ser toda ITU que tenga como estas características que están en el cuadrito azul. Entonces, que la paciente tenga diabetes, que esté embarazada, entonces súper importante tenerlo en cuenta, que esté inmunosuprimida, pues por cualquier motivo, que los síntomas lleven, o sea, que la paciente lleve con síntomas más de 7 días, que en una paciente posmenopáusica haya hematuria, o sea, que tenga sangre en la orina, que haya tenido una cirugía del tracto genitourinario reciente, que haya tenido una hospitalización reciente, que tenga fiebre, que tenga dolor abdominal o pélvico asociado a náuseas y a vómito, y que los síntomas persistan, o sea, que todavía tenga síntomas y no se haya curado pues de lo que siente, sí, de los síntomas, después de 3 días de tratamiento adecuado. Obviamente si es tratamiento inadecuado, la paciente no se lo tomó, se lo está tomando mal, no siguió las instrucciones, pues obviamente la causa es diferente, ya no sería una ITU complicada, sino que simplemente pues, no se está tomando bien el tratamiento, listo. Y ya en complicada tenemos dos, que sería la pielonefritis, que ya vamos a explicar y hablar qué es, y pues, la ITU complicada sin pielonefritis. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a hablar de la ITU no complicada, entonces lo que llamamos cistitis. Obviamente todos hemos escuchado decir, ay, no me dio cistitis, listo. Entonces, esto es a lo que se refiere la gente cuando dice esto. Entonces, ¿cuáles factores de riesgo hay para que a las mujeres nos dé cistitis más fácilmente? Aumento de la actividad sexual en el último mes, de la frecuencia, principalmente, sí. Que tenga un nuevo compañero sexual en los últimos 12 meses, uso de espermicidas, que es un método pues supuestamente anticonceptivo, pero pues en realidad cuando veamos anticoncepción vamos a ver que en realidad no se debería usar y pues no es bueno, pero simplemente lo que hace es dañar pues como
alterar la flora normal de la vagina, hace un montón de cosas y en realidad no es tan efectivo como anticonceptivo. Que haya tenido catéteres vesicales, pues o sondas vesicales en el último mes, que haya tenido episodios previos de ITU, que tenga incontinencia urinaria y que tenga pobre higiene genital, que ya vamos a hablar cómo debería ser el higiene genital pues correcto, y pacientes, mujeres que estén en hogares geriátricos. Entonces, la etiología principalmente ya sabemos que es de la flora entérica, o sea, del intestino, del recto, que puede colonizar pues el peritoneo y también puede colonizar la uretra, y esto hace que nos dé pues la infección. Entonces sabemos que es porque la uretra y el recto, pues en el ano, en las mujeres está muy cerquita, muy cerquita. Y muchas mujeres, pues sí, como esas bacterias que están en el ano, alrededor del ano y dentro del recto, se pueden pasar para la uretra, ¿cierto? Y ahí es cuando nos la coloniza y nos dan las infecciones. Entonces, ¿cuáles son pues sí, las bacterias que principalmente lo dan? El E. coli es la principal de todas, la reina pues de la ITU. El Staphylococcus aprophyticus, ese es el segundo más común, pero también está pues las especies de Klebsiella, Proteus mirabilis y los enterococos. Listo, entonces clínica. Principalmente lo que refieren es ardor para orinar, pues, que lo llamamos disuria. Es ardor o dolor durante la micción. La polaquiuria, que es un aumento de la frecuencia de la micción, o sea, que ellas le dicen a uno, pues orino un poquito y listo, termino y luego tengo que volver y volver y volver y volver y estoy orinando todo el día de a poquiticos, eso lo refieren así. Urgencia urinaria, o sea, que están normal y era nada, pucha, me oriné, o sea, me oriné ya, tengo que correr al baño. Dolor suprapúbico, refieren como que les duele aquí la vejiga arriba, como del pubis, sí. Hematuria, que es la orina con sangre, la orina se puede ver como muy oscura o pues o ellas identifican pues que tiene sangre. Y también es importante que la paciente tenga ausencia, o sea, que no te refiera leucorrea o irritación vaginal. Leucorrea es un flujo vaginal anormal, diferente, que huela maluco, que esté amarillo, que esté muy espeso, muy abundante, que sea grumoso, que huela a pescado, etcétera. Que eso ya es otro tema pues que vamos a ver. Bueno, el diagnóstico, principalmente clínica. O sea, una cistitis usted la tiene que diagnosticar por clínica. También le podemos mandar un uroanálisis, claro, se le manda un uroanálisis y ya vamos a ver qué son las cosas que vemos en el uroanálisis, pues que nos dice que es patológico, pero nunca jamás en la vida vamos a decir, no, yo voy a esperar el uroanálisis porque, o si no, no la puedo tratar, no, eso no es así. La clínica es lo más importante. Entonces, en el uroanálisis, ¿qué vamos a ver? Uroanálisis es el examen donde uno orina pues en el tarrito, que eso pues en el laboratorio lo miran y todo, y a uno le reportan lo siguiente: piuria, la piuria, ay no, escribí mal, bueno, piuria, que son más de 5 leucocitos por campo de alto poder, así lo reportan, y es que la orina pues sí tenga leucocitos, que haya arasa leucocitaria, que haya nitritos positivos en la orina. Los nitritos son como unas moléculas que salen del metabolismo de las bacterias gram negativas, que se producen solamente cuando las bacterias están más de 4 horas en la orina. Entonces, sí, pues sí, entonces los nitritos también nos hablan mucho de ITU. La hematuria, que es cuando hay más de 3 glóbulos rojos por campo de alto poder. Cuando hay 2, cuando hay 1, no hablamos de hematuria, y lo mismo con piuria. Cuando hay 2, cuando hay un leucocito, tampoco hablamos de piuria. Solamente cuando hay más de 5 y en hematuria más de 3 glóbulos rojos. Y súper importante siempre mirar cuántas células epiteliales bajas hay en el uroanálisis. ¿Por qué? Porque cuando hay más de 3, cuando nos reportan más de 3 células epiteliales bajas por campo de alto poder, ese uroanálisis está contaminado. Entonces hay que repetirlo. Listo, ese uroanálisis puede tener lo que sea, puede tener 1000 leucocitos, pero hay que repetirlo porque nos habla de que esos resultados están equivocados. Listo. ¿Cómo se puede contaminar? Pues en las mujeres es súper común que se contamine por la menstruación, por el mismo, pues porque no se preparó bien para el uroanálisis, que es que los genitales estén limpios, que sea la primera orina de la mañana, que suelte un poquito de chorro y que sea, o sea, orina, se lava los genitales, suelta un poquito de chorro y ese chorro que sigue, el de la mitad, es el que vamos a coger para el uroanálisis. Y el siguiente pues termina de orinar normal.
que sea una viejita, por ejemplo, en un hogar geriátrico, como decíamos al principio de los factores de riesgo, que vive con pañal, que no, pues que no se le pudo tomar bien la muestra, etcétera. Y como les dije, nunca vamos a retrasar el tratamiento por esperar el resultado del uroanálisis, siempre es empírico. Entonces, el tratamiento Cala Reina, más o menos, es la nitrofurantoína, pues estoy segura que ya la han escuchado. La nitrofurantoína viene en micro o en macrocristales para que tengan pues eso presente. Los microcristales los vamos a dar 100 miligramos cada 6 horas por 5 a 7 días, vía oral. O sea, que la paciente se tome la pastillita cada 6 horas por 5 a 7 días, pues uno ya a criterio, pues cuántos días le va a mandar, vía oral. Esto es un poco, pues un poquito maluco porque es tomárselo muchas veces al día, a veces se les olvidan, es complicado y sabemos que un antibiótico hay que tomarlo súper bien por la resistencia y bueno, todo. Entonces hay una opción, otra opción que es la fosfomicina, que vamos a tomarnos 3 gramos, dosis única vía oral. Esto es un polvo, el polvito pues es un sobre, el polvo del sobre se disuelve en un vaso con agua y la paciente se lo toma y es solo una vez, entonces excelente, ¿cierto? Los dos son POS, entonces no hay ningún problema pues para comprarlos, para obtenerlos cuando no tienen como recursos, listo. Y la segunda línea, en caso de que la paciente tenga intolerancia, pues no tolere o sea alérgica a los anteriores, o que tenga una función renal alterada, puede ser la cefuroxime, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, también vía oral. Bueno, ¿y qué pasa? O sea, no vamos a, en general, no vamos a hacer un uroanálisis de control, como para ver, ah, bueno, sí, ya, no está patológico, la paciente se curó. No, en general no lo hacemos. Solamente vamos a hacer un uroanálisis y un urocultivo de control si los síntomas de la paciente persisten o empeoran en los próximos 2 días, porque lo normal es que a los 2 días los síntomas ya estén, pues, casi que resueltos o en resolución, pero si persisten igualitos, o sea, la paciente dice que no he mejorado nada, o en cambio he empeorado, me duele más, me da de más para orinar, ahora tengo sangre, he tenido fiebre, me duele la espalda, sí vamos a hacer un uroanálisis o un urocultivo de control, porque ya vamos a ver qué puede significar pues esto. O si los síntomas recurren, o sea, le vuelve a dar todo esto en las próximas 2 semanas. Dale. Entonces, ahí sí, recurrencias o reinfecciones. Entonces, estos son términos que uno se puede confundir muy fácil. Entonces, una infección persistente es la infección urinaria, obviamente, que ocurre dentro de las primeras 2 semanas después del tratamiento, obviamente adecuado, de la infección previa. O sea, a mí me dio una ITU hoy, me lo trataron hoy, me tomé los 5 días, pues la nitrofurantoína, y en la próxima semana me volvió a dar una ITU, ¿cierto? O sea, dentro de esas 2 semanas. Casi siempre, bueno, esta es por el mismo germen, entonces la paciente no mejoró, la paciente siguió igual, entonces yo digo, ah, bueno, le voy a hacer un urocultivo y un uroanálisis, y que veo el mismo germen, o sea, sigue patológico el uroanálisis y además tiene el mismo germen que tenía antes, listo, entonces es una persistencia. Una reinfección es también en ese tiempo dentro de las 2 semanas, pero es por un germen diferente. Por eso no es persistencia, es que o sea, el mismo bicho se quedó ahí todo el tiempo, o sea, no se quiso ir. En cambio, la reinfección es dentro de un periodo de tiempo muy cortico, pero el bicho sí cambió. Y la recurrencia es cuando la paciente tiene 3 o más ITUS dentro de un año. Entonces, la diferencia más grande con las definiciones anteriores es que se dan después de 2 semanas del tratamiento adecuado de la ITU previa. O sea, después de 2 semanas que yo ya traté la ITU, ya estoy súper bien, después de 2 semanas ya me vuelve y me da. Y puede ser persistente también, que es por el mismo germen, o una reinfección, que es por un germen diferente. Dale. Entonces, aquí el tratamiento va a ser guiado principalmente por urocultivo y antibiograma. ¿Por qué? Porque ya sabemos, o sea, ya le tratamos la otra y sigue sin mejorar. O sea, ese germen puede haber hecho resistencia, pueden haber pues con muchos factores que hayan causado que la paciente vuelva a tener esa misma patología o no se le haya quitado. Entonces lo ideal es que le hagamos un urocultivo, un antibiograma, pues que es lo que nos dice pues a qué antibióticos es sensible o resistente el germen que la paciente tiene y pues desde ahí guiarlo, ¿cierto? Pero pues igualmente
eso se demora para salir, y lo podríamos hacer empírico inicialmente, y cuando nos salga el urocultivo y el antibiograma y el uroanálisis, ya redireccionarlo, ¿cierto? Ponerle el antibiótico al que es sensible el patógeno que la paciente tiene, ¿cierto? Y también, súper importante, darle terapia supresora o profilaxis. Esto es que la paciente se tome una pastilla de nitrofurantoína de 100 miligramos todas las noches durante 6 meses. Eso, como lo dice su nombre, es una terapia para suprimir los posibles gérmenes que estén ahí todavía colonizando las vías urinarias de la paciente y no vuelvan a seguir, pues no le vuelvan a dar esa recurrencia, ¿cierto? Listo. Ahora hablamos de pielonefritis aguda. La pielonefritis ya no es una infección solamente de vías urinarias bajas, sino que ya afecta el riñón, el parénquima renal, que acá pues lo estamos viendo, es lo rojito, la pelvis renal, que fue pues aquí está señalada, bueno, no está, sí, acá está señalada, y los cálices renales, lo que ahorita les mostraba. Entonces acá la clínica tienen síntomas como los que ya habíamos hablado, de cistitis, la polaquiuria, la disuria, pueden tener hematuria, bueno, dolor suprapúbico, pero además van a tener fiebre, dolor en los flancos o en la espalda, y, bueno, ya dije, síntomas de ituaja. Y súper importante un signo que se llama, pues, la puñopercusión positiva. Si no lo han visto, es el que está aquí en la foto. Uno busca la fosa renal y le va a dar como un golpecito con el puño, pasito obviamente, y la paciente va a referir pues dolor. Y dependiendo pues del riñón que esté afectado, pues va a doler a ese lado. No todos los pacientes lo tienen, no es necesario que lo tengan, pero si lo tienen, pues nos indica, pues nos habla más o más seguro de que pues puede tener una pielonefritis. Entonces, ¿cuándo vamos a hospitalizar a estas pacientes? Sabemos que es una infección ya de un órgano como tal, o sea, puede convertirse en algo grave. Si los pacientes tienen estas cosas que vamos a decir, yo voy a decir, no lo voy a mandar para la casa con antibiótico vía oral, sino que ya me voy a preocupar y lo voy a hospitalizar y le voy a poner antibiótico intravenoso. Entonces, que no tolere la vía oral, o sea, que vomite todo lo que coma o no es capaz de comer, que tenga la creatinina elevada, pues para eso obviamente es ideal tener una creatinina previa, pero en caso de que no la haya, pues si es una mujer joven, nunca ha tenido ningún problema pues de los riñones, etcétera, y vemos una creatinina alta, pues suponemos que se elevó en este ratico, o sea, es una elevación nueva por la enfermedad que tiene. Una fiebre mayor a 38.4 grados, que tenga signos de sepsis, que para esto podemos utilizar el Quick-Sofan, pues de más que se acuerdan, o pues si no se acuerdan, no lo han visto, está aquí, que tenga una sistólica menor a 100, un Glasgow menor a 15, o sea, que esté alterado pues el estado mental, que esté taquipneica, y con más de 22 respiraciones por minuto. Eso ya nos habla de sepsis. Que tenga edad avanzada, una viejita se puede descompensar súper fácil, que tenga anormalidades anatómicas o funcionales del tracto geniturinario, entonces que sea monorrena, que tenga pues un riñón en herradura, todas esas cosas, que tenga, y muchas comorbilidades, una viejita, una señora pues, o una joven muy comórbida también, preferimos tenerla cerquita para observarla. Entonces el diagnóstico igual, la clínica, el uroanálisis igualito, exactamente igual, pues como en la cistitis. Y ahora sí, es indispensable hacerle un urocultivo. El urocultivo también se hace pues a partir pues de la muestra de orina, que con el que vamos a hacer el uroanálisis. Pero entonces acá es importante una cosa. Entonces, cuando se hace de chorro libre, o sea que pues que la paciente normal orina en el tarrito pues por ella sola, por ella misma, más de 100.000 unidades formadoras de colonias, así se reporta, va a ser positivo. Si es menos de eso, no es positivo, pues no hablamos de un urocultivo positivo. También se puede hacer por catéter cuando le ponen una sonda vesical y de ahí sacamos pues la muestra de orina. Ahí vamos a hablar de positivo cuando es más de 10.000 unidades formadoras de colonias. Y también hay otra forma que es muy invasiva, que no se hace normalmente, pero pues es otra opción, es la punción suprapúbica. Con una aguja, pues le sacamos directamente de la vejiga, pues el auxiliar o la enfermera le saca la muestra de orina y de ahí se hace el análisis, el urocultivo. Y ahí cualquier unidad formadora de colonia va a ser positiva, ¿cierto? Listo. Y lo mismo, nunca vamos a retrasar el tratamiento por esperar el resultado. El tratamiento también es empírico, pero una vez me salgan los resultados, igual que en la cistitis, puedo direccionar el tratamiento. Pues lo debo direccionar, mejor dicho. Dale.
Entonces, como les dije, empírico. Entonces, ambulatorio, pues si no lo hospitalicé, voy a darle medicamento vía oral, claro. Entonces, ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, la pastillita tomada. Hay muchas más opciones, pero esta es como la primera línea, pues que siempre nos hablan como en la literatura. Y hospitalario también, ciprofloxacina, pero la dosis es diferente, 400 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días, pues ya intravenoso. Dale. Y ahora, súper importante, como lo que más, no sé, lo que más nos da su gusto de pronto, lo que más uno como que le tiene como respeto, es la ITU en las embarazadas. Entonces también la vamos a dividir en, bueno, no, acá es diferente, porque en la otra la dividíamos en complicada y no complicada. Acá la vamos a dividir inicialmente por ITU baja y ITU alta. Una ITU baja en una embarazada puede ser asintomática o sintomática, que ya vamos a decir cuál es cuál, cómo se llaman, por qué se dan, etc. Y ya la ITU alta sería pues la pielonefritis. Listo, entonces factores de riesgo en las embarazadas, que sean gestantes tardías, o sea, que estén pues ya en el tercer trimestre, que estén pues previas al parto, 37 semanas, etcétera. Que sean multíparas, o sea, que este no sea su primer bebé, sino que ya hayan tenido antes, que tengan bajo nivel socioeconómico, que tengan un antecedente personal de hito en este embarazo o en uno previo, que tenga alteraciones estructurales o funcionales del tracto geniturinario también y que sea diabética. Porque, bueno, lo de los diabéticos, siempre en general, en todos los diabéticos, tienen muchas alteraciones, tanto como en la vascularización, como en los nervios periféricos, etcétera. Pero lo más importante eh, es que se colonizan por bacterias muy fácilmente. O sea, el crecimiento bacteriano en ellos es mucho mayor que en los pacientes que no tenemos diabetes. Listo, la etiología igual, la flora entérica que coloniza peritoneo y la uretra, también por proximidad, pues de la uretra al ano. Los mismos, pues los mismos patógenos que hablábamos en las pacientes no embarazadas, también están presentes aquí en las embarazadas, y otros diferentes, y muy importante hablar del estreptococo del grupo B, que es el estreptococo agalacti. Entonces, ese ya sabemos que en la semana 35 a 37 le hacemos el cultivo del estreptococo del grupo B. Eso siempre, siempre nos lo dicen tanto en pediatría como en gine y ya vamos a ver pues qué complicaciones pueden tener. También hablamos del Mycoplasma genitalium, Pseudomonas aeruginosa, Gardnerella vaginalis, que es raro, y el Ureaplasma urealyticum también es raro, pero también se puede preguntar. Entonces, ¿por qué las embarazadas tienen más riesgo de ITU y también más riesgo de pielonefritis? Pues que una ITU normal, sencilla, una cistitis, se pueda convertir en una pielonefritis. Porque las embarazadas tienen muchísimos cambios anatómicos, pues ya lo sabemos, pero estos cambios anatómicos también afectan pues, su tracto geniturinario, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da por dos cambios específicos, por la progesterona y por el útero que crece tanto que comprime los otros órganos. Entonces, tanto la pelvis renal y los uréteres como la vejiga se van a ver comprimidos por el útero que está muy grande, y también la progesterona hace que la pelvis y los uréteres y la vejiga se vuelvan hipotónicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se comprimen los uréteres y la vejiga. Entonces, toda esa orina que debería como seguir bajando para abajo, ¿sí? Se queda ahí se puede quedar en los uréteres y pasa esto que está aquí, que estamos viendo acá, el reflujo vesicureteral, que las embarazadas pueden hacerlo muy fácilmente, que la orina sube de la vejiga hacia arriba, hacia los riñones, hacia el uréter, incluso puede llegar hasta los riñones, por compresión, tanto por compresión del útero, que está muy grande, como porque están hipotónicos, están como flácidos, relajados, por efecto pues de la progesterona. Listo, entonces, y en el puerperio, o sea, después del parto, también hay un mayor riesgo de hacer ITU y de hacer pielonefritis. ¿Por qué? Porque en el parto hay mucho trauma en general pues sí, puede haber mucho trauma de las vías urinarias y de pues de todo el tracto geniturinario, principalmente por las episiotomías, en caso de que se tenga que realizar, por las lesiones que se dan pues periuretrales en caso de que haya un desgarro periuretral, y sí, listo, dale. Bueno, entonces,
¿Qué efectos tienen las ITUs en el embarazo? O sea, ¿por qué nos tenemos que preocupar? En general, pues todas las ITUs pueden dar amenaza, pues un parto pretérmino, una sepsis neonatal, una coriamnionitis, que es la infección de la placenta y del líquido amniótico, o también se le llama triple I, y la sepsis, y puede dar sepsis materna. Y si es por estreptococo del grupo B, que ya sabemos que es como nos preocupamos mucho por él y es súper importante saber que la paciente no lo tenga, puede causar una ruptura prematura de membranas, la cual puede causar infecciones neonatales, sufrimiento fetal, muerte fetal, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, oligohidramnios, que puede pues, causar la cantidad bajita de líquido amniótico pues, en la madre, puede causar alteraciones del desarrollo del feto. Listo. También puede causar, bueno, parto pretérmino, sepsis neonatal, meningitis neonatal. Listo. Dale. Entonces, vamos a empezar con la ITU baja. Ya sabemos que la ITU se divide en baja y en alta, y en baja está primero la sintomática. Entonces, la sintomática, la clínica, exactamente igual. Tenemos que saber que de pronto el dolor suprapúbico puede ser localizado en un lugar diferente del que nos imaginaríamos en una paciente no embarazada, porque ya saben que el útero está grandote, desplaza y los órganos se pueden mover por ahí. Pues la vejiga puede estar un poquito más abajo, etcétera, pero en general es igualita a la clínica. Y el diagnóstico lo vamos a hacer igualito, clínica más uranálisis. Inicialmente empezamos el tratamiento empírico y si nos sale el uranálisis, pues también igual no lo confirma, pero el tratamiento inicialmente empírico. Entonces, nitrofurantoína igualito, 100 miligramos cada 6 horas por 7 días vía oral, fosfomicina 3 gramos, dosis única vía oral. Y en caso de que sepamos que es por estreptococo del grupo B, va a ser diferente. Le vamos a dar ampicilina 2 gramos inicialmente y después vamos a pasar a 1 gramo cada 4 horas por 7 días vía oral. Y siempre, siempre, siempre que una paciente le haya dado en algún momento del embarazo pues una ITU por estreptococo del grupo B, siempre le vamos a dar profilaxis intraparto, que ya pues es otro tema, pero también le vamos a dar profilaxis intraparto sin, o sea, sin importar si el cultivo de la semana 35 a 37 sea positivo o no, siempre le vamos a dar profilaxis. Y ya vamos a hablar de la ITU baja asintomática, que ahí estaríamos hablando de la bacteriuria asintomática. Como es asintomática, no tiene, la paciente no se queja de nada, la paciente está normal, tranquila de la vida, sin ningún síntoma. La diagnosticamos como por suerte, por así decirlo, pero en realidad embarazadas no es por suerte, porque a todas las embarazadas le vamos a hacer un uroanálisis y urocultivo de tamizaje a todas entre la semana 2 y 16 de embarazo. Y en pacientes que tengan las siguientes comorbilidades, la vamos a repetir en el tercer trimestre. Si tiene diabetes, si ya tuvo una ITU anteriormente o si tiene enfermedad renal. Entonces, el tratamiento, como ya le hicimos uranálisis hidrocultivo, lo podemos hacer orientado pues, por ambos y por el antibiograma. Pero en general, pues son como los mismos medicamentos con las mismas dosis. Y siempre vamos a hacer seguimiento con urocultivo y uroanálisis a los 10 días de haber terminado el tratamiento y cada mes hasta el parto para asegurarnos de que no haya recurrencias, persistencias, reinfección, etc. Y ya hablando de la ITU alta, que sería pues la pielonefritis en las embarazadas, la clínica es igualita, pero la fiebre, porque ya sabemos que puede dar fiebre, puede inducir actividad uterina, que la paciente empiece a sentir contracciones. Entonces, pues sabemos que si nos encontramos con una paciente así, le decimos que sí, esto puede pasar, etcétera. No es que pues nos vamos a quedar así pues relajados, pero o sea, sabemos que es un fenómeno que puede pasar. Listo. El diagnóstico igual, clínica, uranálisis urocultivo, exactamente igual que en la pielonefritis, pues en pacientes no embarazadas. Y el tratamiento es un poquito diferente porque siempre las vamos a hospitalizar, o sea, tiene riesgo de complicarse, entonces las vamos a hospitalizar. Inicialmente empezamos con antibiótico empírico de inmediato, entre más nos atrasemos en empezar un antibiótico, más se nos puede complicar, nos puede dar una sepsis, etcétera. Entonces empezamos antibiótico empírico y después cuando tengamos uroanálisis y urocultivo, ya lo direccionamos como en las otras. Entonces, vamos a empezar con ceftriaxona 1 gramo, pues hay muchas opciones, o sea, en realidad encontré que hay opciones pues infinitas como para tratar, pero las que más hablan como en la literatura son estas dos. Entonces, ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas intramuscular, que pues yo diría que
o sea, nos han enseñado que la ceftriaxona en ITU pues no es como la mejor opción, pues como por las tasas de resistencia, pero pues está. Y la ampicilina, que ya sí, pues que es otra opción, que sería ampicilina 2 gramos cada 6 horas, más gentamicina 1.5 miligramos kilo cada 8 horas, estas dos intravenosas. Cuando la paciente la tenemos hospitalizada, dándole su medicamento, cuando la paciente lleve 2 días sin hacer fiebre y además tenga mejoría de los síntomas, vamos a parar el antibiótico parenteral y le podemos dar de alta, porque la paciente ya está bien, pues sintomáticamente. Y le vamos a empezar el antibiótico ambulatorio, que debe ser pues vía oral para que la paciente se lo pueda tomar en su casa. Y ahí, como ya seguramente, obviamente nos salió el urocultivo y el antibiograma, entonces lo vamos a tratar pues según lo que nos reporten. Y lo vamos a tratar durante 10 días. Y listo, lo tratamos, se le quitó, ya pasaron 10 días y vamos a hacerle terapia supresora, como cuando hablamos de recurrencias y reinfección y todo esto. La terapia supresora en las embarazadas es con nitrofurantoína 100 miligramos cada noche durante el resto del embarazo hasta 4 semanas después del parto, ¿cierto? Y vamos a hacerle seguimiento, a ellas sí se les debe hacer seguimiento con uroanálisis y urocultivo mensual para ver que la paciente no haya vuelto a hacer pues el cuadro. Listo, entonces en las pacientes embarazadas las recurrencias y las reinfecciones se definen exactamente igual. El tratamiento igual lo vamos a hacer guiado por urocultivo y antibiograma, y la terapia supresora también igual como la que acabamos de hablar en la pielonefritis, nitrofurantoína 100 miligramos cada noche durante el resto del embarazo hasta 4 semanas después del parto. También se puede hacer con fosfomicina, que es pues obviamente como más fácil, más fácil para la paciente, 3 gramos cada 10 días durante el resto del embarazo hasta 4 semanas después del parto. Y seguimiento igual, uroanálisis y urocultivo cada mes hasta el parto. Por último, siempre debemos educar para prevenir, porque pues eso nos va, o sea, a las pacientes y a uno, pues como siendo pues como el médico, entre comillas, nos va a quitar mucho, mucho trabajo. Entonces, siempre les vamos a enseñar que debemos tomar mucho líquido, 1 a 2 litros de agua diarios. Micción, o sea, orinar, inmediatamente se siente el deseo, no aguantarse. Limpiarse de adelante hacia atrás para no llevar pues como esa flora del recto hacia la uretra. Que sea una limpieza suave, pues no así fuerte ni con estropajo en la ducha, no. Evitar aceites o jabones perfumados y desodorantes vaginales. O sea, yo sé que hay un mito y hay como un tabú, o yo no sé, como eso es como un micromachismo, machismo, no sé, que las mujeres pues nos debe oler la vagina pues a flores, y eso no es así, pues obviamente no es así, las vaginas huelen a vagina. Entonces, quítense eso de la cabeza. Antes, si oliera a flores, es que estamos mal, o sea, estamos enfermas. Lubricación adecuada durante la relación sexual. Si va a tener sexo anal, no contaminar la vagina. Entonces, por ejemplo, si primero hubo penetración pues anal, cambiar el condón pues, para hacer la penetración vaginal, o pues sexo pues como oral, lavarse los dientes, lavarse la boca, etcétera, o idealmente no pasar pues de la vagina al ano inmediatamente. Bueno, micción antes y después de la relación sexual, eso no, pues no lo dicen demasiado, pero es muy importante. Y usar ropa de algodón poco ajustada y clara. Todas estas pues como indicaciones también sirven para prevenir una leucorrea, pues una infección vaginal. El control óptimo de la glicemia en pacientes con diabetes, porque ya sabemos que un índice pues glicémico muy alto aumenta la colonización pues bacteriana, y en las mujeres posmenopáusicas ayuda mucho a prevenir que se apliquen crema de estriol 0.5 miligramos cada noche por 2 semanas, y después creo que 2 semanas por 8 meses. Esto ayuda pues todos los síntomas pues de la menopausia en la vagina, pues que es la resequedad, etcétera, y eso me ayuda pues a prevenir. Entonces, si es posmenopáusica, ya saben que esto lo podemos implementar. Y ya, gracias. Hola María, con Alejo Manrique, Redes de Gine, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bueno, María, primero felicitarte por la charla, muy completa, y pues qué bueno que se animen a exponer, porque la idea es que vayan cogiendo canchita, que no les dé susto, que aprendan a hablar como sin muletillas, le pierdan el miedo a hablar en público.
Yo sé que por computador es un poquito menos estresante, sobre todo porque uno puede pues ver sus noticas, está en la casa, está cómodo, pero esto les ayuda a prepararse para cuando sean residentes y tengan que exponer delante de un público. Entonces, si quieres, te voy a decir como unas cositas que anoté para que complementemos y corrijamos, ¿te parece? De una. Lo más importante siempre en todas las charlas que hagan, traten de poner la bibliografía abajo, Total. porque así es más práctico cuando a uno le parece un dato interesante o quiere corroborar algo, se va a la bibliografía. Y cuando sean residentes, siempre van a tener que hacer eso, entonces súper chévere si se acostumbran desde ya. Bueno, entonces, en embarazadas, como lo dijiste muy bien, solamente se clasifican pues, en infecciones urinarias bajas o altas. Las bajas pueden o no tener síntomas y las altas siempre va a ser pielonefritis. Entonces, una cosa muy importante es, a la hora de tomar la muestra, si no te entendí mal, creo que dice que orinaban, se lavan los genitales y luego vuelven a orinar y en la mitad. La idea es que la paciente se lave muy, muy bien con jabón, primero, antes de orinar, porque si orinan y luego se lavan, no hacemos nada. Ah, no, pues de pronto se me entendió mal, pero quería decir, pues eso, que antes Ah, el bueno, entonces orinadeo y eso. perfecto. Se lavan, orinan un chorrito y después recogen la mitad del chorrito. Ujú, Entonces, te quería, bueno, siempre, siempre, siempre hacemos cultivo de control, un mes después, ujú. siempre en todas las pacientes. Y la idea es que si reside, tenemos que entonces ampliar el espectro. Algo importante que me parece es, en las embarazadas no usamos el Qsofa. Hay un Qsofa modificado, pues no el que usamos para todo, hay un Qsofa modificado para embarazadas. Y Ujú. ahí entonces lo que cambia es que entonces la presión arterial sistólica debe estar de 90 más, debe tener menos de 25 respiratorios por minuto, porque acuérdense que las mujeres embarazadas respiran con más Ujú. frecuencia. Y por último, el estado mental alterado. No hay ningún valor de Glasgow específico de estado mental alterado. Muchas veces uno piensa que es que solo es, pues que tienen que estar dormidas o letárgicas y eso, pero muchas veces nos ha tocado pacientes que son agresivas, pacientes que se ponen violentas, que están manifestando una infección sistémica y no nos damos cuenta y pensamos simplemente que están desesperadas, están cansadas y otras cositas. En la diabetes es súper importante todo lo que dijiste, sobre todo porque las diabéticas orinan azúcar prácticamente en el embarazo. Entonces, al orinar azúcar, van a ser como una casa para todas las bacterias. Entonces, en el embarazo, hay como tres formas grandes en que a uno le puede dar tú puede ser porque los microorganismos suben, como lo explicaste, por los cambios fisiológicos. Entonces, se vuelve la orina y aparte, como todo está hecho por allá, esa orina se acumula y se infecta. Puede ser porque hay diseminación por sangre, ya sea porque tenemos, no sé, un absceso renal o una endocarditis, algo como más sistémico, o puede ser por una diseminación linfática, porque hay aumento pues como de de la vejiga hacia los riñones. Ujú. Mm, bueno, una cosa muy importante es cuando ustedes corrigen desgarros perineales. Muchas veces, ustedes se han dado cuenta que entre el ano y el espacio de la vagina debe haber más o menos 3 a 4 centímetros de espacio. Ujú. Muchas veces cuando hacemos epicios o cuando hacemos desgarros grandes, grado 3 y grado 4, ese espacio queda muy cortico y eso favorece entonces que toda la flora de la mamá de la parte anal se suba, tanto para la vagina como para el sistema urinario. Total. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo creo que lo hiciste muy bien. Me parece muy chévere pues que te hayas tomado como el tiempo de sacar el espacio para buscar tantas cosas y tanta información, estuvo muy completa. Y la idea entonces es que yo ahorita les mando cositas que tengo de ITU para que ustedes estudien, complementen y ya, pero súper bien, lo hiciste súper bien. Mil Muy gracias, chévere. Aleja, por La otra todas reunión es las... el martes, ¿cierto? Es cada Sí, 8 días. sí. Listo. Te iba a preguntar una cosa, pues Señora. que, o sea, obviamente en la literatura uno encuentra de todo, pero Ujú. en cuanto al esquema de antibióticos para la pielonefritis en embarazadas, ¿cuál se utiliza más comúnmente? Bueno, en la pielonefritis usamos pielonefritis siempre se deja hospitalizada en los casos que dijiste Ujú. y una muy importante es en las pacientes que viven súper lejos, que no tienen forma de venir, que les toca coger bus, chalupa, 400.000 cosas, que son la mayoría de las pacientes que tenemos en nuestros hospitales. Entonces, si Ujú. ustedes tienen una paciente con una barrera social
difícil, o sea, ya vive no sé, en apartado o vive en una granja en el Retiro, vive, que le costaría entonces darle como el seguimiento, siempre las dejamos hospitalizadas. Y la idea entonces es ponerle intravenoso por 2 o 3 días, lo que es Astreonam, 1 gramo cada 8, Ujú. ceftriaxona, 2 gramos cada 24, piptazo, 4,5 cada 6 y en última opción amicacina. Ok. Y ya después de que la paciente se recupere, se sienta mejor después de, o sea, mínimo 48 a 72 horas de antibiótico venoso. Ujú. Y la paciente no se vive muy lejos, así ya hemos sacado el venoso, se queda en el hospital. Sí. Pero si tenemos forma de hacerle seguimiento y la paciente se puede ir, se le da de alta con el esquema supresor que tú dijiste. Listo, de una. Mil Pero gracias. como tú dijiste, hay demasiados esquemas, uno se va casando como con la disponibilidad. Por ejemplo, las embarazadas, la nitrofurantoína les cuesta mucho porque son muchas pastillas, muchos Ah, no, días. A demasiado. ellas les caen muy mal a veces los micronutrientes, les dan estreñimiento, les dan náusea, les da vómito. Entonces la idea es que mientras más corto sea el esquema, sería como lo ideal. Ujú. Y siempre es tratar como de buscar el antibiótico que tenga como el espectro de impacto más reducido. Entonces, por Ujú. ejemplo, primero está la fosfomicina, va la amoxicilina, después sigue la amoxiclavulanato y nos vamos yendo. Siempre tratar de empezar con lo más bajito que podamos. Listo. ¿Qué otras dudas tienes, gorda? No, eso era lo más, la duda más grande, porque pues no No, siento, el tema es es que, enorme. Es un tema que uno no puede pues, abordar como eso es para irlo conversando y para que vayan aprendiendo, porque cuando sean médicos generales, si pasan a la residencia, pues si les gusta Gini, pasan a la residencia, ese es el pan de cada día. Y si se ganan en rural y se van a trabajar a un pueblo, les van a consultar 45 veces por infecciones. pues, diario max, pues mínimo, A mí mínimo. todos los días me escribe alguna amiga, Aleja, me arde para orinar, que me tomo. Ah, sí, Aleja, pues y tal las cosa. amigas, Eso. sí. Entonces es súper importante manejar el tema, lo hiciste súper bien, María. Gracias, Aleja. Y gracias a todos por venir, pues por asistir. Y ahí está el link para la asistencia, porfa, y que se sigan animando, que se animen a hacer charlas, pues ya Sí, estamos en un súper chévere, espacio sobre todo porque a seguro. la hora que ustedes se presenten a una residencia en el CES, todo esto lo evalúan. Pues Ujú. de verdad que este tipo de cositas marca la diferencia. No es solamente el mejor promedio, no es solamente el que más publicó, hiciste electiva en Gine, hiciste publicaciones en Gine, estuviste en los semilleros de Gine, todo eso cuenta mucho. Entonces, si les gusta Gine, aprovechen el espacio bastante, que eso les sirve como referencia a los profes a cuando se presenten. Total. Listo. Niños, nos vemos el otro martes, ¿les parece? De ¿De qué una. vamos a hablar el otro martes? Ya saben, no, todavía no tienen tema. ¿De qué es que es? Charla. Pues por el momento íbamos a hacer unos cambiecitos en la programación y para dentro de 8 días quedaría definido anticoncepción. Ah, súper chévere, muy bacano, hablamos de anticoncepción, perfecto. Si en algún momento quieren, de pronto están con muchas cosas encima, de lo que sea, me dicen y yo les doy la charla del tema que quieran. Cuadramos. Súper. Listo, entonces Muchas quedo súper gracias, Aleja. pendiente y nos vemos entonces el otro martes, niños. Que estén muy bien. Chao. Chao. Vale, Chao a todos. Chao. gracias, Aleja, y Chao, muchas gracias gracias. a Majo también. Chao, muchachos. Oli.